Casillas Cabrera, tengo 30 años en el PAN. Empecé con una invitación que le hicieron a mi papá y mi papá nos hizo ir a saber qué era el PAN y luego ya aprendí yo sobre lo que era el PAN y me gustó. Y me da mucha risa estar aquí porque no tengo la idea porque soy un personaje, no creo que sea un personaje, creo que hay muchas personas más importantes o que pueden haber hecho más cosas en Nuevo León, pero me dijeron ve y aquí estoy, soy obediente. Entonces, mis inicios dentro del partido fueron muy sencillos. Era ir a tocar puertas, era estar en la campaña sí de mi papá, pero era armar un comité, porque en Cadereyta, donde yo estaba, no soy de ahí, pero ahí estaba viviendo, no había comités. Entonces lo primero que había que tener era un comité, una organización mínima del Partido Acción Nacional. Había gente con mucho amor a México, con mucho trabajo, pero no habían logrado la organización. Y eso es algo que mi papá llegó y dijo, lo primero que vamos a hacer es hacer un comité, y eso hicimos. Entonces nos metimos todos, porque en ese tiempo era de invitación por tu papá, entonces era fuerzas. Nos metimos todos a trabajar en lo que fuera de armar un comité. Yo estaba como secretaria juvenil, luego empecé con mi papá la capacitación, empezaba a ayudarle a él a capacitar a otras personas para que supieran lo que era Acción Nacional, y esos son mis inicios en el PAN, capacitando y trabajando en lo que se nos pidiera que hiciéramos para formar esos comités. Una vez que logramos ese comité, y que creció porque había que tener más miembros, había que invitar más gente, había que hacer algo organizado, que la gente supiera dónde está Acción Nacional siempre, ¿no? No el edificio en sí, pero la gente. Entonces, eso fue lo que hicimos, y de ahí luego recibí una invitación para formar parte del juvenil estatal, y aquí me metí en comunicación. Tuve un éxito muy padre con un periódico que se llama Tinta Azul. Tinta Azul, lo más mejor que tenía eso es un lugar que se llamaba Pitufazos. Sí teníamos lugares que hablábamos de lo que estábamos haciendo como juveniles en los municipios, teníamos un poco de historia de la Acción Nacional, un punto que decía ¿sabías qué? Y informábamos a los jóvenes de una manera corta alguna cosa interesante de Acción Nacional, los estatutos, algo de historia, quién fue el primer presidente, quién fue la primera mujer, etcétera. Pero Pitufazos era el éxito porque Pitufazos eran los chismes del juvenil. Y tengo que decir que hubo novias que se enojaron porque los novios fueron a bailar. En otros lados bailaron, fuimos a un encuentro nacional juvenil y se le ocurrió al chavo bailar y yo lo puse en Pitufazos y la novia lo leyó y no le gustó. Pero yo dije, ¿para qué bailas, verdad? Pero bueno, eso era lo que yo hacía en juvenil, y de ahí, de como quiera, seguí capacitando. Luego regresé a Cadereyta, seguimos capacitando, y muchos años después, bueno, fui primero consejera, después ya fui consejera con la votación, y muchos años después Juan Carlos, como presidente, me invitó a ser parte de lo que es comité con la cartera de capacitación. Y entonces le cambiamos el nombre, le pusimos formación y doctrina, porque para tanto Juan Carlos como yo veíamos que era más que capacitar, era formar a las personas en los valores del PAN, que son 4, y que considerábamos que si las personas viviéramos debajo de esos valores o con esos valores por delante, México sería muy diferente, el mundo sería muy diferente. Y creo que esta idea la ha probado otras personas. Por ejemplo, cuando se me va el nombre del antiguo primer ministro inglés, que escribió un libro que se llama La Tercera Vía, él hablaba de lo que es Acción Nacional. Y hay escritos y hay personas que han hecho de la economía del bien común, que han hecho de la persona humana, de los 4 valores, fundaciones completas. Y con esas hemos a veces hablado, y con esas a veces nos han ayudado a formar cursos aquí y a tener gente que viene con nosotros y nos platican de eso, y eso ha sido, bueno, pues eso ha sido mi paso en Acción Nacional. Del Estado de Nuevo León. Bueno, yo pienso que hasta de México. Acción Nacional es primordial para la democracia en México, porque sin Acción Nacional no hubiera democracia. Y lo digo con conocimiento de causa porque nace cuando existe un gobierno muy parecido al actual, pero no tan cínico, que agarra todo y ordena a los grupos para poder que voten por ellos. Eso es lo que hace Cárdenas. Puede o no haber hecho un gran presidente con lo del petróleo, pero lo que hizo fue ordenar a la sociedad de tal manera que él tuviera un dirigente con grupos que le dieran votos. Y en el mundo a la gente le gustaba Hitler.
hello, le gustaba Hitler, era algo que le decía, Hitler era bueno, y había gente en Estados Unidos que pensaba que era bueno, y en Inglaterra decían que era bueno, y en el PAN en ese momento salen y dicen, no, una sola persona que decida por todos, así no funciona, esto no está bien para el ser humano. Debe ser algo organizado, llegar a acuerdos, llegar a votaciones, hacerlo de otra manera. Y eso es lo que hace Acción Nacional, y su voz empieza a sonar y suena un poco como una locura meterse contra Cárdenas. De hecho, Gómez Morín lo dice, cuando él nos avisa y nos invita a formar partidos políticos, está mintiendo porque no existen las condiciones para esto, pero nosotros vamos a tomarle la palabra porque de esta manera no nos pueden matar tan fácilmente. Y entonces ahí nace Acción Nacional diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Tú eres más grande de lo que piensas, tú tienes derechos como ciudadano y el que está enfrente de ti tiene obligaciones y tiene que cumplir con que tú vivas tranquilo, que la política no se vea, se sienta, o sea, que tú salgas a la calle, puedas estar cómodo, puedas tener lo que quieras, puedas tener un carro y que no te lo quiten, puedas tener, eso se da a través de la democracia. Y al principio sí, ellos pensaban, lo primero que pensaron, y eso es cierto, no, en los primeros proyección de principios de doctrina no hablan de democracia, pero hablan de la persona humana, del bien común, de lo que hace que la persona sea más libre, porque eso es lo que defiende Acción Nacional, defiende la persona, la propiedad y la libertad. Y viendo eso, ha logrado hacer luego sus principios de doctrina que son para la persona, que importa por la sociedad. Ahora me dices, ¿por qué es importante? Porque habló a las personas y les dijo que tenían derecho a más. La palabra cultura, democracia, transparencia, rendición de cuentas no tiene sentido sin Acción Nacional en México. Mi mamá, que es una persona muy inteligente y muy política desde joven, ella no discutía con sus jóvenes sobre la democracia. Eso era un tema que no se consideraba en México. Es gracias a Acción Nacional que empieza a hablarle a la gente y empieza a decirles, ¿saben qué? El gobierno debería ser más centrado en las necesidades del hombre. Necesitamos quitar lo superfluo, necesitamos quitar las cosas que le impiden al hombre ser libre y que le impiden tomar sus propias decisiones. Y un hombre, para tomar decisiones, tiene que ser educado. Tiene que tener una buena educación, una educación de calidad, y tiene que tener salvaguardada su seguridad social, porque si tienes esos dos problemas no puedes dedicarte a buscar ninguna otra cosa más que tu supervivencia, y eso no está bien. El hombre debe vivir y debe vivir bien. Por eso defendemos la vida. No defendemos la vida solamente como un principio religioso, sino lo defendemos como un principio político. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona que no tiene derecho a existir. Absolutamente nadie. Y ese es el punto. Y para hacerlo bien claro, somos pro vida. Sin Acción Nacional no habría leyes electorales, porque Acción Nacional, desde que tuvo sus primeros diputados allá por el 50 y tantos, empezaron a decir, oigan, ¿saben qué sería una buena idea? Sería una buena idea que hubiera un registro donde todas las personas que puedan votar estuvieran. ¿Saben qué sería buena idea? Que hubiera una identificación para las personas que quieren votar, porque eso no se daba. En los tiempos de mi mamá, que yo acompañé, ese fue mis inicios en política, esos serían mis inicios. Acompañé a los 13 años a mi papá a votar y no me dejaron entrar a ver qué se votaba, y me llamó mucho la atención. Mi papá se molestó mucho, dijo, ¿cómo pueden pedir a una niña que quiere ver cómo se hace esto que no entre a ver qué es lo que está pasando? Y a mí ahí fue como dije, si algo están ocultando, ¿qué es lo que están ocultando y por qué? Y muchos años después, cuando tuve que decidir en qué lo hacía, no existía INE, más viejita me siento, no existía INE, entonces dije, ¿dónde estoy? O puedo estar de un lado en la nada, porque la sociedad no estaba organizada, o puedo meterme a un partido político y hacer algo. Y me gustó el hacer algo. Entonces, por eso también, además de la invitación de mi papá, eso fue lo que me hizo seguir trabajando en Acción Nacional. Sin Acción Nacional no existen, y lo decía Castillo Peraza, la vagancia, lo que es la importancia de la herencia cultural de Acción Nacional es que la gente hoy ve como normal la transparencia, ve como normal la democracia, ve normal la rendición de cuentas, ve normal que puedas votar por una persona. Sin Acción Nacional eso no se hubiera dado. Claro, sí hubo muchas otras personas que estuvieron trabajando en eso, mucha parte tiene que ver la sociedad, que escuchó el llamado y que empezó el empuje y que empezó a pedir que no se dieran las cosas. Y también tenemos que ver que
al haber medios de comunicación y al abrirse hacia el mundo, México, tenían que, para que los socios comerciales vinieran a invertir a México, tenían que verse bien, y también eso era importante. Por eso permitieron que se diera la existencia del INE, que sacarlo de lo que era el gobierno a dárselo a la sociedad. Por eso ahorita es tan importante defender el INE y todas las instituciones que le dan al poder al ciudadano. Esa es una característica de Acción Nacional. Crea instituciones, organizaciones que le dan poder al ciudadano, y de ese poder no se lo puede quitar nadie, o al menos eso pensábamos hasta que llegó AMLO. Como miembro del PAN, yo creo que como mexicana, no como miembro del PAN. Me mandaron a ser representante electoral de Acción Nacional en uno de los distritos, y hubo un día en que llegaron las boletas, porque llegan las boletas a los distritos, y las teníamos que contar y las teníamos que agrupar. Ese fue el día más importante para mí. ¿Por qué? Porque esa niña de 13 años, que ya te conté, esa niña de 13 años que no la dejaban ver qué pasaba dentro de una elección, eligió bien, eligió un partido donde abrir esto a la sociedad, que cualquier persona pudiera estar ahí, que los ciudadanos fueran los que tuvieran en sus manos las boletas, el registro, la organización. Ese fue un día muy importante para mí, porque el poder ver de carne viva, o sea, aquí están las boletas, llegaban con el ejército era muy fuerte y muy puntual en cuidar las boletas, en que las cuidáramos, las estábamos sellando porque te tenían que sellar, y era todos los partidos, bueno, no, miento, el partido de AMLO no fue hasta el último para decir que había fraude, y esto lo estoy hablando cuando Calderón fue el único partido que no fue, bueno, a ninguna junta, pero ahí estábamos contando las boletas, y había que hacer un trabajo en equipo, porque uno tenía que moverla y otro sellarla, y ese fue el más importante para mí, porque poder ver ese cambio para mí fue muy importante, porque es algo que te dice la democracia es del pueblo, ahora sí, de México, ¿no? Eso fue importante. Y como miembro del comité, bendito, como miembro del comité, yo creo que hace 3 años demostramos que con el trabajo del presidente Mauro logramos a que la ciudadanía volteara hacia Acción Nacional y votara por nosotros. Logramos la confianza por el trabajo, y ha sido trabajo diario. Yo como capacitador sí daba cursos, y mis cursos eran abiertos, y como te decía, hablamos un poco de desarrollo humano, porque empezamos a ver que la persona era muy importante. Entonces, para fortalecer a la persona, para que saliera hacia la sociedad a hacer, había que fortalecerla más, y empezamos con ese trabajo, y tuvimos mucho encuentro con otras instituciones, pero el que haya logrado salir el trabajo, y que la gente que no nos quería por malas personas que estuvieron en el PAN, no lo voy a negar, que regresara, viera el PAN y pusiera su voto de confianza. La gente que estuvo en Monterrey votando por horas en la cola, esa quería en Acción Nacional. La gente que volvió a votar en diciembre por Acción Nacional en Monterrey, quiere Acción Nacional, reconoce sus errores, dice sí se equivocaron, pero todo el mundo no se equivocaron ellos, alguien los engañó. Y ahora ya van a ser más cumplidos, van a ser más inteligentes, van a poner más atención. Y eso es un hecho, es cierto que sí lo tuvimos que hacer. Pero es agridulce, porque ganamos, pero nos la robaron en la mesa con los magistrados. Y eso es algo que no tenemos por qué llorar, es algo que sucede. Como alguien me dijo, pues no soy Dios, los que van a robar siempre van a buscar cómo robársela. Entonces, creo que también en mi paso por aquí, por Acción Nacional, he visto cómo hemos podido quitar las trampitas que hacen otra y otra, y así es la ley electoral, y se nos olvidaron los magistrados, pero creo que la gente ya está poniendo más atención en eso. Creo que saben que si no votan es malo, y si votan diferente, pues poniendo yo quiero a mi mamá del PAN, que es un voto válido para el PAN, eso hace que luego podamos ir a juicios. Eso nos falta decirle a la gente, voten con una crucita y voten tranquilos. Pero creo que el triunfo de Acción Nacional de hace 3 años demuestra que un trabajo ordenado con la gente, estructurado y con una respuesta a lo que la gente necesita, nos da el triunfo. Digo que es agridulce porque pues perdimos Monterrey, perdimos Guadalupe, nos robaron, yo siempre te diré, nos lo quitaron en la mesa, y
Ahí nos faltó algo que esta vez no nos va a faltar. Vamos a la elección sabiendo todo esto y con, pienso, una buena plataforma y los mejores candidatos.